Estamos viendo el libro de Amós y vamos a continuar con este libro precioso, hermanos. Gracias a Dios por todo lo que... ¿A cuánto le interesa este tema, hermanos? ¿Sí? Gloria al Señor. Es necesario muchas veces, a lo mejor nos detenemos un poco en explicar un poco. Nosotros tenemos las notas del seminario donde nosotros hemos estudiado este libro, y a veces es necesario detenernos un poco en explicar, porque vieron que en la Biblia, por ejemplo, lo que estamos viendo en el capítulo 1, o sea, todo el libro de Amós, hay partes que no están explicadas, desarrolladas, como lo estamos viendo nosotros martes tras martes, ¿sí? Pero es bueno poder entender todo esto, ¿sí, hermanos? Gloria al Señor. Por eso vamos a ver el capítulo 1, verso 3. Gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 3 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Gloria a Dios. Y después también hay otro pasaje, gloria al Señor, que nosotros vimos esto. Alabado sea el Señor. Aguanten un cachito porque lo tengo yo acá todo. A ver, capítulo 1, versículo 2. Nosotros lo hemos leído el otro día, pero ahora lo vamos a desarrollar, está goteando acá, vamos a desarrollarlo un poquitito más, ¿sí? Dice: dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Este es el verso y estas son las palabras. Jehová rugirá desde Sión. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Que nos sirven para dar título el rugido del león. Algunos comentaristas incluso lo utilizan para dar este título a todo el libro. El Señor es presentado como un león que ruge. Esto lo vimos el martes pasado, ¿se acuerdan? Y no es la primera vez que la Biblia menciona acerca del rugido del león. Por ejemplo, también en Oseas capítulo 11 verso 10, si ustedes lo quieren buscar, ahí Oseas capítulo 11 verso 10 también habla, gloria al Señor. Antes de Joel, ahí tenemos Oseas 11 10. Dice: en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Esto es lo que habla Oseas capítulo 10 versículo 11, versículo 10. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Gloria al Señor. ¿Qué más? Sin embargo, tiene una gran diferencia con el texto que habla Amós, ¿sí? En aquellas el rugido está en un contexto de liberación del pueblo de Dios, y aquí, sin embargo, tiene que ver con juicio. Gloria al Señor. Es una de las formas de dar el máximo de solemnidad y certeza a sus palabras, presentarle como rey y por tanto con autoridad sobre toda la tierra, insistir en su fuerza, en su bravura, que no se le puede resistir. También expresar la justicia de sus acciones. Se dice que el león no caza por diversión, sino por necesidad, ¿sí? Y cuando hay hambre, en este caso esto puede ilustrar su carácter justo en el juicio. Si Dios se levanta en juicio, no es por capricho o por disfrute, viendo el sufrimiento, sino porque ciertamente el tiempo ha llegado. ¿Qué podemos notar nosotros, hermano? Que todo esto es juicio de Dios, que era lo que Dios estaba mandando a todas estas naciones.
Vamos a ver las notas, lo que vimos el otro día, ¿sí? Gloria al Señor. Podemos ver también que predicó la certidumbre del cautiverio. Hermanos, es muy fácil, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que evangelizar, hablarle a una persona nueva que no conoce al Señor, siempre es más fácil que hablarle a una persona que ya conoce y que por X motivo, circunstancia, situación o vaya a saber qué, se ha extraviado del Señor y se ha apartado. Siempre lo decimos, y también la Biblia nos enseña que es mucho más fácil empezar una casa de cero que refaccionar una casa, porque siempre es más costoso, cuesta más refaccionar una casa, ¿no es cierto? Porque si están mal hechas las columnas, las paredes, gloria al Señor, seguramente que modificar es mucho más costoso y más difícil, pero siempre es más fácil empezar de cero. Y de la misma forma pasa en el sentido espiritual, cuando nosotros tenemos que evangelizar, siempre es más fácil, gloria al Señor, hablar a una persona nueva que exhortar, ¿no es cierto?, gloria al Señor, y sobreedificar, como nos enseña la palabra del Señor. Y también tenemos que entender y saber cómo se sobreedifica también, ¿no es cierto?, gloria al Señor. Y acá vemos que Amós predicar la certidumbre del cautiverio. Es muy difícil este tipo de mensaje que este profeta tenía que dar. ¿Qué podemos recordar nosotros de lo que hemos visto hasta hace 2 martes? Primero, que Amós no era profeta, ¿estamos de acuerdo? Sino que era un recolector de higos silvestre, era boyero. Dios lo llamó, gloria al Señor, y no necesariamente tenía que ser profeta, como en otros capítulos que lo vamos a ver más adelante. Le decían a él, ¿qué clase de profeta soy? Y él termina diciendo que él no era profeta, sino que Dios lo había escogido desde ese lugar de trabajo donde él estaba trabajando. Como Dios puede escogerte a vos, como Dios puede levantarte, gloria al Señor, para enviar un mensaje específico, ¿sí? El tema es que muchas veces hay que ver si somos obedientes para poder, ¿no es cierto?, aceptar el mensaje que Dios nos quiere dar para darle a tal o tal persona. Y más si la persona es un ser muy allegado a nosotros, es una persona que está dentro del núcleo familiar o dentro de una amistad nuestra. Es muy difícil muchas veces tener que decirle que se tiene que arrepentir y que tiene que dejar el pecado, porque de lo contrario va a perder lo más importante, que es la salvación, porque Jesús dijo que le quiere sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma, ¿sí? Pero vemos acá este mensaje, esta certidumbre del cautiverio, predicar esto. Amós vislumbraba claramente la certidumbre del castigo que se avecinaba. Ella sabía, gloria a Dios, que se avecinaba ese castigo, gloria al Señor, y sabía que Dios había llegado al término de la tolerancia. ¿Qué tenemos que entender nosotros como hijos de Dios, como cristianos? Porque no nos olvidemos que si bien esto fue en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que tenemos ahora, ¿sí? Es lo mismo, es la palabra de Dios. Si bien ahora estamos bajo la gracia, pero con más razón todavía, sabiendo que estamos bajo la gracia, sabiendo que hemos obtenido un regalo no merecido, porque eso significa gracia, con más razón tenemos que cuidar, gloria al Señor, este camino, esta salvación que fue comprada a precio de sangre. ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que pisoteare la sangre de Jesucristo, ese es el peor castigo, pisotear la sangre de Cristo. ¿Y cómo pisoteamos la sangre de Cristo? ¿Qué significa pisotear la sangre de Jesús? Rechazarlo, ¿sí? Volverse nuevamente a los viejos rudimientos, volverse nuevamente, retroceder.
Lo importante, ¿sabe lo que es importante de todo esto? A lo mejor vos no podés jactarte hoy, ni yo tampoco, de terminar el año y decir, bueno, he logrado esto, he logrado lo otro. A lo mejor lo podemos hacer o a lo mejor no, pero lo importante es poder decir, he terminado el año en victoria porque no me he apartado, porque he seguido al Señor y porque sigo en carrera preparándome para lo que viene. Gloria al Señor. Y eso es una gran victoria, saber de que el año que viene vos podés estar siguiendo en el camino del Señor, buscando su presencia, siguiendo, ¿no es cierto?, batallando, como le dijo, como Pablo en una oportunidad le dijo a Timoteo, he acabado la obra, he peleado la buena batalla. De eso nos tenemos que gloriar, hermano. Todo lo demás, si no llegó este año, en algún momento va a llegar o no. Pero es todo, Dios conoce todas las cosas y Dios sabe las necesidades que tenemos, porque Él nos ama. Y como Él nos ama, nos va a dar lo mejor para que podamos disfrutarlo. Sí, hermanos, gloria al Señor. Pero quiero repetirle esto: si alguno padece como cristiano, como dijo Pedro, no se avergüence. ¿Sí? Pedro lo dice en su carta. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. El tema es cuando padecemos y no dentro de lo que es el cristianismo, ¿no? Ahí sí tenemos que preocuparnos porque quiere decir que estamos haciendo algo que está mal. Pero cuando padecemos por causa de Cristo no nos tenemos que avergonzar, sino que nos tenemos que gozar. Gloria al Señor, ¿sí? Acá vemos, él sabía que Dios había llegado al término de la tolerancia y vemos un punto muy importante que realmente toda la Biblia habla acerca de la contra que Dios tiene, tanto en el tiempo antiguo como también en este tiempo, que son los ídolos. ¿Cuál fue el problema más grande? Los ídolos que en aquel tiempo ellos tenían. ¿Sí? ¿Recuerdan el martes pasado que hablamos del santuario que edificó Jeroboam? Uno edificó un santuario en Betel y otro en Dan. ¿Y dónde era el lugar de adoración, hermano? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde se tenía que ir a adorar? Jerusalén. En Jerusalén. Jerusalén era el lugar de adoración. ¿Sí? Pero este hombre perverso, este rey llamado Jeroboam, usado por Satanás, cambió, ¿no es cierto?, el lugar de adoración e inventó, porque la Biblia dice, también lo dice, también ahí, si ustedes leen en el capítulo de ahí en Reyes, él inventó todo lo que su corazón le decía, lo que le pareció su corazón él hizo. Y a veces no, es notable destacar esto, que nuestro corazón es engañoso. Y la Biblia dice que es engañoso y que también es perverso. Y muchas veces, a pesar de que para nosotros está bueno lo que nuestras intenciones, Dios nos está calificando como que es malo. ¿Sí? Por eso nosotros no nos tenemos que guiar por los sentimientos, sino que tenemos que guiarnos por lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Él nunca se va a equivocar y nunca va a cerrar al blanco, nunca va a cerrar al camino si vos te dirigís por lo que el Espíritu Santo te dice. Y ese Espíritu Santo hoy está aquí y nos sigue hablando, gloria al Señor, y te va a seguir hablando el año que viene y siempre hasta que el Señor venga a buscarte, hermano. Gloria al Señor. Por más que la tierra se torne en oscuridad, por más que, gloria al Señor, como dijo Habacuc, falte el alimento, las vacas y todo lo que falte, Dios siempre te va a hablar y te va a sostener. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque somos de Él. Y acá vemos nosotros los ídolos, los palacios de marfil. ¿Saben de dónde sacaban el marfil? De los cuernos de los elefantes. Gloria al Señor. Mataban esos animales. Y fíjense, los palacios de marfil, los altares y los holgazanes, todos habían de perecer juntos. Gloria a Dios. El Dios eterno, quien tenía en sus manos el tablero de control de todo el universo, estaba a punto de manifestar su poder. Repito esto porque es importante. El poder. Cuando hablamos de poder, no significa liberación de un endemoniado, sanidad del cuerpo, conversión de alguien. A todos nos gusta eso, que alguien se convierta al Señor. Qué mejor, ¿sí?, que alguien sea libre, que alguien sea sanado. Pero también cuando hablamos de poder, cuando la Biblia habla de poder, encontramos también juicio de Dios, como el caso de Ananías y Zafira, capítulo 5 del libro de Hechos. Eso también fue poder de Dios. Por haber mentido, ambos murieron en la misma presencia del Señor. Gloria a Dios, por haberle mentido al Espíritu Santo. Eso también es poder de Dios. Gloria a Dios. Lo que pasa que
claro, a la vista nuestra, eso entristece, gloria a Dios, y es preocupante, como bien estábamos viendo el capítulo el otro día, el sábado pasado, lo que pasó cuando fueron a la batalla Israel y perdieron la guerra. ¿Por qué perdieron la guerra? Por una persona que había tomado lo que no tenía que tomar, había tomado del anatema, había guardado escondido, y por eso cuando fueron a pelear contra un pueblito pequeño, perdieron la batalla. Gloria al Señor. Entonces José lo tuvo que reunir y decirle: muchachos, ¿qué están haciendo? En cierta forma, gloria al Señor. Eso también es poder de Dios. Ahí se manifestó, gloria. Fíjense, el Dios eterno, Dios iba a abrir las puertas del destructor. Noten esto, Dios iba a abrir las puertas del destructor que vendría sobre Israel para aplicarle el castigo que ellos mismos se habían acarreado. Gloria a Dios. Satanás no puede, y en ese momento no tuvo él la culpa, sino que ellos mismos se fueron desviando de la adoración al Dios verdadero y empezaron a introducir todas estas cosas que nosotros hemos visto hasta ahora, gloria al Señor, que apartaban la fe hacia cosas que no tenían sentido. Gloria a Dios. También podemos ver que una oportunidad más, en esta oportunidad más, en presencia de la calamidad tan espantosa, el profeta vierte el sentir del corazón de Dios. ¿Qué es lo que hace el profeta en esta predicación? ¿Sí? Muestra el sentir de Dios, que Dios se duele del castigo, que Dios los ama. Gloria al Señor, aleluya. Su profunda conmoción y su eterna misericordia en una intensísima súplica. Miren este texto, ¿no? Aborrecer el mal y amad el bien y poned juicio en la puerta. Buscad lo bueno y no lo malo, buscad a Jehová y vivid. Así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Noten este texto, ¿no? Buscad lo bueno y no lo malo. Buscad a Jehová y vivid. Así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y los ojos del profeta, del varón de Dios, podían ver más allá, mucho más allá. Recordemos lo que había dado mi esposa el primer martes. ¿Cómo se los llamaba al profeta? A los profetas se los llamaba vidente, mensajero, gloria al Señor, portador de carga. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Todo eso era. Bendito sea el nombre del Señor. Que podía ver más allá. Bendito sea el Señor. Un dato importante que también tenemos que destacar nosotros, hermanos, que Dios no llama a cualquiera. Dios llama a la persona que está en condiciones. Muchas veces podemos tener condiciones, pero no estamos en condiciones. Podemos tener condiciones para servirle al Señor, pero nuestra vida no está en condiciones. Parece que como que se contradice, ¿no? Pero es así. Pero Dios lo llamó a este hombre para poder anunciar todos los pecados que tanto las naciones que hemos nombrado, que habla todo el capítulo 1, y luego le toca el turno a Judá, y luego le toca el turno a Israel. ¿Recuerdan eso? Que ellos estaban ahí expectantes y como escuchándolo atentamente, como quizás aplaudiendo. Qué bueno, mirá lo que está diciendo en contra de los filisteos, en contra de Edom, en contra de Amón, en contra de Fenicia y cuantos más. Pero después le toca el turno a ellos también, ¿sí? Gloria a Dios. Y los ojos del profeta, del varón de Dios, podían ver más allá, mucho más allá, y podían ver el día cuando de las ruinas del viejo estado surgía uno nuevo en el que brillaba la sonrisa de Jehová. Gloria al Señor.
Otro texto dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, dice Jehová, que hace esto. Gloria al Señor. También vemos a un tal Amasías. Este Amasías era el sacerdote que se le opone a Amós. Gloria a Dios. Esto está en el capítulo 7 del libro de Amós. Este sacerdote asalariado no pudo soportar más. Debe haber sentido sumamente conturbado por un largo rato antes de hallar la oportunidad para hablar. Las palabras de este oscuro desconocido eran demasiado ciertas como para que no se sintiera a gusto. Finalmente, cuando Amós mencionó al rey y dijo: Jehová se levantará con espada contra la casa de Jeroboam, halló la oportunidad para bloquearlo, este tal Amasías. ¿Qué pasaba con este Amasías? Bueno, fíjense en lo que dice el capítulo 7, verso 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel y la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Fíjense que es toda mentira, porque en ningún momento Amós dijo esto. O sea, en ningún momento dijo que Jeroboam iba a morir a filo de espada. Y después dice: porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. En cierta forma también lo estaba tratando como que él estaba viviendo acerca de la predicación, ¿no es cierto?, por ganancia deshonesta, y en nada que ver. Todas estas fueron calumnias acerca de este Amasías, utilizado por el diablo hablándole al rey en aquel momento. ¿Por qué? Porque no podían soportar lo que el profeta de Dios venía hablando, hermanos. Gloria a Dios. En el versículo 13: y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. No era profeta. El otro lo calificaba como profeta, pero él no era. Si bien para nosotros sí fue un profeta porque estaba profetizando, anunciando, pero no tenía el cargo de profeta, ¿sí? Gloria al Señor. No fue llamado como fue Jeremías, por ejemplo, como fue Isaías y otros profetas más que vemos, ¿sí? Gloria al Señor. Y dice: y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetice contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será, fíjense, ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Todo esto era lo que le estaba hablando el profeta, este hombre, Amós, ¿sí? Gloria al Señor. Las palabras de este oscuro desconocido, llamado Amasías. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Como demasiado ciertas como para que no se sintiera a gusto. Finalmente, cuando Amós mencionó al rey y dijo: Jehová se levantará con espada contra la casa de Jeroboam, halló la oportunidad para bloquearlo y envió un mensaje al rey denunciando a Amós como conspirador. ¿Vieron lo que dice acá? ¿Sí? En el versículo 11: Amós se ha levantado contra ti, le dijo, en medio de la casa de Israel, y la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Claro, porque ellos estaban muy cómodos y porque aparte ahí se había mezclado la religión con la política, ¿sí?
en este caso, en vez de ser Dios, en vez de ser Jehová, se había mezclado la religión, lo que operaba en ese tiempo, con la política. Entonces, imagínense, no conviene que se levante uno como se levantó Amós a denunciar el pecado, todo eso, porque ellos estaban cómodos. Gloria a Dios. Entonces trató Amasías de sacarlo de encima, era un estorbo para ellos. Muchas veces, tal vez a vos te quieran utilizar de la misma manera, sacarte de en medio, porque eso es un estorbo para tal o tal persona. A lo mejor en el trabajo, a lo mejor dentro del núcleo familiar también, porque no nos olvidemos que muchas veces, en la mayoría de las veces, en nuestra familia no todos comparten la misma fe, ¿sí? Algunos simpatizan con el Evangelio, pero no quiere decir que estén 100% con el Evangelio. Entonces muchas veces suele pasar eso, que muchas veces nos desprecian, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sola verdad, y la verdad, ¿quién es? Cristo. Y no hay arreglo, ¿sí? Amasías trató por todas formas, andate a predicar a otro lado, le dijo, no vengas más acá, no molestes acá, y luego lo enfrentó al predicador y lo ordenó que saliera del país, lo que hemos leído recién acá, ¿sí? Con un gesto de desprecio lo acusó a Amós de pertenecer a un grupo de profetas descreditados y falsos a quienes se les pagaba para que profetizaran. ¿Qué encuentro? El gran sacerdote y el humilde campesino sin credenciales ni títulos. Gloria a Dios. Lo trató de lo peor, ¿sí? Gloria al Señor. Antes rechazó los cargos de profeta. ¿Quién? Amós. Antes rechazó los cargos de profeta falso que trabajaba por dinero y declaró ser el mensajero de Dios. ¿Qué más, hermano, aparte de ser el mensajero de Dios? Que fue enviado precisamente para amonestar a los asalariados, como lo era el sacerdote Amasías. Este sacerdote Amasías era un asalariado porque era cómplice del rey, ¿sí? Pero de pronto se presentó un hombre de Dios, el cual estaba denunciando el pecado. Gloria al Señor. Y si nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, nos podemos recordar a muchos hombres de Dios, discípulos, bueno, Pablo, ¿qué más? Pedro, ¿cuántos más, no? Pero también podemos recordar a Juan el Bautista también, que fue otro también que tuvo la valentía de pararse frente a Herodes y a denunciar el pecado que este rey estaba cometiendo. Gloria al Señor. Está bien, después le costó la vida, ¿sí? Gloria al Señor. Amós tuvo que salir de Israel y probablemente regresar a su tierra natal, y había sido obediente al llamado y fiel al mandato de su Dios. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que a pesar de que no nos reciban, a pesar de que nos rechacen, ¿sí? Lo importante es saber de que no hemos fracasado. ¿Por qué? Porque hemos obedecido a Dios. El hecho de que no te reciban el mensaje, el hecho de que no acepten lo que vos traes de parte de Dios, eso no quiere decir que vos hayas fracasado. Lo mismo pasa cuando vos le hablas a alguien del Señor y de pronto la persona tal vez vos podés pensar que no tiene efecto el mensaje que vos le diste, las palabras que vos le diste. Pero eso no significa que hayas fracasado. Vos fuiste obediente a lo que Dios te ha llamado. El problema es cuando nos metemos en territorio que Dios no nos llamó, ¿sí? Si nosotros nos metemos en el área donde Dios no nos ha llamado, ahí sí vamos a cometer errores. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, tenemos que estar seguros de que hemos obedecido. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver el análisis del libro. Por ejemplo, el tema general: Jehová, Dios de justicia.
vemos juicio contra las naciones. Ahora volvemos un poquitito para atrás nuevamente, ¿sí? Juicios contra las naciones, el capítulo 1, versículo 1 y 2. Esto ya lo vimos, pero fíjense, lo leo. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías. Este Usías era el rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y este Jeroboam era el rey de Israel. Recordemos que ambos estaban divididos. Judá estaba en el sur y Israel estaba en el norte. Y tanto Judá como Israel tuvieron sus respectivos profetas y sus respectivos reyes, que todos fueron malos. Se destacan solamente los de la tribu de Judá, que fueron un poco más, pero en definitiva todos pecaron, ¿sí? ¿Qué más? El versículo 2 dice, versículo 1, termino, rey de Judá, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Este terremoto también es mencionado por Zacarías también. Fue un terremoto tremendo lo que sucedió. Dijo Jehová, versículo 2, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo, ¿sí? Esto es lo que habla el versículo 2, juicios contra las naciones. Ustedes pueden anotar ahí, capítulo 1, versículo 1 y 2, y también capítulo 2, versículo 3, pueden poner como título juicio contra las naciones. Acá estamos viendo las naciones fuera de lo que era Israel y Judá. No está hablando de las demás naciones, porque cada una de ellas, como mencionamos el martes pasado, hicieron estragos contra Israel, pelearon contra Israel, hicieron un montón de cosas, mataron muchos israelitas, hicieron un montón de cosas, como también agarraban a las mujeres en cinta, que esto también lo vimos, y las abrían, hermano, gloria al Señor, la descuartizaban teniendo su bebé, ¿sí? ¿Cómo Dios no se va a enojar, hermanos? ¿Cómo Dios no se va a enojar también con lo que se está gestando en estos tiempos a nivel mundial con el tema del aborto y cuántas cosas? ¿Sí? ¿Cuántos niños que van a morir si esa ley se aprueba? ¿Sí? Bendito sea el Señor. Miren, el versículo 2 y 3, capítulo 2, versículo 3, dice, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Gloria a Dios. Esto es lo que dice el capítulo 2, versículo 3, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Estaba enojado Dios, hermano. ¿Sí? Gloria al Señor. También en el capítulo 1, versículos del 3 al 5, fíjense, podemos ver esta ciudad de Damasco. Damasco era la capital de Siria. ¿Recuerdan ustedes a los sirios? ¿Se acuerdan cuando Eliseo pelea, los sirios sitiaron a Jerusalén? Eso está en el capítulo, hay un Reyes. Gloria al Señor, y que gloria a Dios, este hombre, el criado de Eliseo no podía ver, y resulta ser que cuando Dios, Eliseo le dice a Dios que le abra los ojos, y este pudo ver que había ángeles que estaban rodeando, ¿no es cierto? Porque Israel había sido sitiada por los sirios. Gloria al Señor. Bueno, también recuerdan el pasaje de Naamán, ¿sí? Ese hombre también, ¿sí? Gloria al Señor. Bueno, y vemos del capítulo 1, versículo 3 al 5. Esto lo vimos también el martes pasado. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Garán con trillos de hierro. ¿Por qué dice la palabra, repite cada rato, por 3 pecados de Damasco y por el 4º, y cuando nombra otras? ¿Por qué dice por 3 pecados y por el 4º? Porque está mencionando muchos pecados. Está haciendo, cuando él habla así, está hablando de muchos pecados. No puede descifrar todos los pecados. Pero está diciendo 3 pecados y por el 4º. Gloria al Señor,
haciendo mención de que hicieron muchos pecados todas estas naciones, como también después le toca a Israel y a Judá. Dice, versículo 3, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Gloria al Señor. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebrantaré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Gloria a Dios. Crueldad, gloria al Señor, en la guerra. ¿Sí? También vemos a Gaza, que esto vendría a ser Filistea, capítulo 1, versos 6, del 6 al 8. Ahí está hablando acerca de Gaza, también de Filistea. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, dice la Biblia, ¿sí? Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Gloria a Dios. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos. Perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Bueno, filisteo, ¿a quién le hace recordar a ustedes? Al tremendo Goliat, ¿no? ¿Sí? Y cuántas historias vemos en la Biblia acerca, ¿no? También de que ellos tenían a ese Dios tan famoso llamado Dagón. Gloria al Señor. Que cuando el arca de Dios entró al templo, porque los filisteos capturaron el arca, lo robaron, ¿sí? Cuando metieron el arca en la casa del dios Dagón, el dios de los filisteos, resultó ser que al otro día le faltaban los brazos, le faltaba la cabeza, y al último había quedado el tronquito solamente. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios ahí. Entonces tuvieron que tratar de deshacerse. Y no solamente eso, sino que donde pasaba el arca de Dios, la gente se moría, se enfermaba de tumores. Entonces tuvieron que hacer algo. Los filisteos buscaron adivinos en aquel tiempo para poder hacer, ¿cómo podemos hacer para deshacernos del arca? Porque donde estaba la presencia de Dios. Por eso le digo, ¿vieron? Donde está la presencia de Dios hay problema. Así como hay bendición, hay maldición también. Gloria al Señor. ¿Sí? Pero no para nosotros, ¿sí? Para los que están en el mundo, para los que están en pecado. Para nosotros es bendición. Pero donde está la presencia de Dios es un estorbo. ¿Sí? ¿Por qué piensan ustedes que cuando Jesús se presentaba, por ejemplo, un dato, capítulo 5 de Marcos, por ejemplo, cuando el endemoniado gadareno lo ve, ¿qué tienes con nosotros? Ha venido para atormentarnos. Porque estaba la presencia de Dios, porque estaba Dios mismo. ¿Sí? ¿Qué querían los demonios que estaban en el endemoniado gadareno? ¿Para qué viniste? Déjame tranquilo. ¿Sí? Gloria, era un estorbo. De la misma forma pasa cuando vos estás lleno del Espíritu Santo y entras en un lugar. ¿Sí? Gloria al Señor. O sos bienvenido o no te van a recibir, te van a cerrar las puertas. Pero lo importante, vuelvo a repetir, es hacer la voluntad de Dios, hermano. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Gloria al Señor, Tenemos acá a Fenicia, hermanos. Gloria al Señor. Tiro, capítulo 1, verso 9 al 10. Así ha dicho Jehová, versículo 9: por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Lo traficaban con esclavos. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermanos. Después llega el turno de Edom, lo que habla el versículo 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en todo su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Gracias al Señor. Acá vemos dureza, conducta fratricida, ausencia de espíritu de perdón,
nos hace acordar a los edomitas, esto que descendían de Saúl. Estos edomitas descendían de Saúl, eran hermanos mellizos de Jacob, por lo tanto eran una nación hermana. Por eso dice así la palabra, hermanos. Después vemos a esta nación también llamada Amón, capítulo 1, versos 13 al 15. Gloria al Señor. Dice, pues he aquí yo dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas, y encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios, y con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, y todos sus príncipes, dice Jehová. Juicio, 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 ¿sí? Gloria a Dios. Imagínense, no era aceptado este hombre escucharlo hablar de esa manera. Gloria a Dios. ¿Cómo Amasías no se iba a poner de esa manera? Si estaba hablando todo lo que Dios le estaba diciendo en contra de los juicios que iban a venir, hermanos. Si nosotros en este tiempo tendríamos que predicar, supongamos que el Señor nos lleva a predicar a la Plaza de Mayo, ¿no es cierto?, a la Casa Rosada o en el Congreso, donde están las grandes, por así decirlo, las personas que son las que nos gobiernan, ¿no es cierto?, las que tienen ese cargo, esa autoridad. ¿Cuál sería el mensaje que nosotros tendríamos que dar en este tiempo? Gloria al Señor, hacia los políticos. Bueno, en aquel tiempo se mezcló también, en ese tiempo de Amós estaba mezclada la política, vuelvo a repetir, con la religión, ¿sí? Gloria al Señor. Habían dejado a Dios, al Dios verdadero, a Jehová, y se habían metido con los dioses paganos, y vivían en lujurias y en cuantas cosas. Pero Dios levantó a un hombre, ¿sí?, para que ellos puedan arrepentir si no lo hicieron. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y acá lo que vemos en lo que leímos acerca de Amón, desde el capítulo versículo 13 al 15, vemos crueldad bestial, estimulada por la codicia, ¿sí? Y luego podemos ver también a Moab. Así ha dicho Jehová, capítulo 2, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Y dice el versículo 2, prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Kiriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Bendito sea el Señor. Y quitaré el juez del medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Esto es lo que estaba profetizando acerca de Moab. Y nosotros sabemos que ahí de Moab salió una tal mujer, ¿se acuerdan? Ruth. Ruth era moabita. Gloria al Señor. Y se había casado con un hombre que se llamaba Boaz. ¿Sí? Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor nos dé la fuerza, ¿sí? Gloria al Señor. Que nos dé la sabiduría en este tiempo para poder anunciar este mensaje. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Que podamos buscarle, ¿sí? Vuelvo a repetir, hermano, no te avergüences de parecer como cristiano, no te avergüences, gloria al Señor, de a lo mejor de que no pudiste alcanzar algo. Alabado sea el Señor. Lo importante es la salvación, hermano, ¿sí? Todo lo tenemos en la Biblia.
En la Biblia tenemos todas las cosas para vivir bien, hermanos. No hay otro libro que pueda suplantar la Biblia. Gloria a Dios. En verdad hay muchos libros, pero no hay un libro como la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Dios te bendiga, hermanos. El martes que viene vamos a desarrollarlo nación por nación, se lo prometo. Nación por nación. Vamos a ver por qué Amós le decía todas estas cosas a cada una de esas naciones. Y vamos a ver por qué. Gloria a Dios. Las atrocidades que ellos hacían. Por eso Dios le hablaba.